Buenos días a todas las personas aquí. Vamos a tener un segundo taller, esta vez sobre religión organizada en debate competitivo. Básicamente también, como el debate del día de ayer, tiene un nivel intermedio, es decir, presupone un conocimiento básico de algunas nociones sobre las religiones organizadas y su uso en debate, pero igual vamos a conversar desde las cosas más básicas, cosas un poquito más sofisticadas. Y bueno, vamos a ver un poco los objetivos que tenemos para el taller el día de hoy. No sé cómo hacer sí. Simplemente para ahí también. Ya, que en la computadora no se las cosas, no tengo. Bien, objetivos que tenemos entonces. Los primeros de la religión es el debate parlamentario británico, es decir, el enfoque va a estar fuertemente centrado en estrategias que pueden ser utilizadas para caracterizar y probar sus argumentos. Vamos a ver algunos puntos básicos, sobre todo religiones occidentales, tanto catolicismo, cristianismo, y una breve introducción, por ejemplo, que es el Islam, pero considerando que eso es que principalmente tenemos como enfoque de y el tiempo limitado, igual creo que se puede profundizar en otro tipo de religiones, y justamente vamos a también demostrar la relación que existe entre las religiones organizadas y su impacto social, en términos, por ejemplo, pues acción política, acción social, acción comunitaria, etc. Vamos a desmentir también algunos presupuestos que presentamos a veces en nociones de religión, cuando caracterizamos religión, vamos a poner un poco algunos matices al respecto, y bueno, todo adaptado a las necesidades de una competencia en debate competitivo, ¿no? Vamos, bueno, a ver el primer punto importante sobre cómo se da el sentimiento religioso y el dogma. Bueno, se puso objetivo. Pero bueno, básicamente la idea central del sentimiento religioso es que muchas veces en cierto grado puede ser renunciable en dos niveles diferentes. En un primer nivel, por el grado de influencia que puede tener en las personas, más allá de que lo crean. Y en segundo lugar, al momento de explicar cuáles son las motivaciones para la creencia. A veces por sentado asumimos cuáles son las motivaciones o caracterizaciones que definen a una persona religiosa, pero a veces no profundizamos en el origen, ¿no?, de esas creencias, sobre todo qué son lo que las sostienen en el tiempo. Y es importante sobre todo para debates que incluyen, por ejemplo, cambios o reformas dentro de una institución religiosa, como la Iglesia Católica, o que, por ejemplo, incluyen discusiones alrededor de ciertos conceptos religiosos, ¿no?, como, por ejemplo, el pecado mortal, etc. Entonces, en muchos casos, la búsqueda de una religión se puede resumir en una serie de inputs o necesidades de las personas, ¿no? Se le da una perspectiva un poco funcional. Por ejemplo, darle respuesta a lo inmaterial, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué suceden las cosas problemáticas o cosas positivas en mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia aquí? ¿Qué pasa después? Y una serie de respuestas que razonablemente son mejor respondidas por la religión que por otras instituciones. Eso hace que la gente mantenga sus creencias religiosas, ¿verdad? Frente, por ejemplo, a situaciones de conflicto, crisis en la vida, es razonable encontrar una respuesta diferente a la religión que la que podría encontrar, por ejemplo, en una justificación, digamos, no sé, pues política, social, etc., ¿no? Segundo, en general, bueno, hay una relación con muchas religiones organizadas con el miedo a la muerte, porque son religiones teleológicas, ¿no? Como el concepto que hablaba ayer, ¿no? La idea de que más allá del fin en sí mismo es una religión, hay un fin, digamos, al que se busca llegar, en este caso, por ejemplo, la salvación, la redención, por ejemplo, la llegada al cielo, el catolicismo, etc. Es importante porque cuando hay una lógica teleológica en una religión, hay una serie de motivaciones individuales de las personas para querer acceder a ese beneficio, acceder justamente a ese fin, ¿no? Es decir, hay una serie de compromisos o ciertos rituales a los que una persona accede justamente para, digamos, tener salvación, ¿no? El ejemplo del catolicismo es muy ilustrativo, ¿verdad? Tenemos sacramentos que hay que seguir, tenemos, por ejemplo, el acceder a la unción de los enfermos en el hecho de muerte, ¿no? Es decir, es probable que hay una motivación más allá de encontrar un sentido, también una motivación un poco más, digamos, pues de un fin un poco más utilitario a cierto punto, ¿no? Ahora, hay que notar algo sobre las reglas de la religión, y es que muchas veces la religión es un aspecto de la vida social de las personas, ¿no? Es importante porque más allá del sentimiento individual o las creencias individuales, hay una serie de reglas y sanciones sociales según el comportamiento de las personas dentro de un contexto religioso, ¿verdad? Cuando empezamos en una comunidad religiosa, como puede ser, no sé, una parroquia local, una comunidad, una pequeña iglesia evangélica, un pueblo, etc., tenemos una serie de exigencias sociales, ¿no? Por ejemplo, de comportamientos, ¿no? Por ejemplo, en Perú, cuando hubo un auge de las iglesias adventistas y otros grupos evangélicos, se promovía mucho el ascetismo, que es la idea de purificar un poco el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, se exigía abandonar la bebida, ¿no? Abandonar, por ejemplo, el consumo de alcohol, exigir una donación constante a la institución religiosa, practicar el ahorro, etc. Entonces hay una relación más allá de los conceptos enteramente morales, ¿no? Como mandamientos, etc. También puede haber guías mucho más específicas, ¿no? Y esto es importante porque las religiones suelen responder constantemente a los
los inputs, necesidades de las personas, ¿no? Uno piensa que la religión tiene una estructura que es asimétrica y es unilineal, ¿no? Es decir, la institución religiosa genera impactos e influencia, digamos, a las personas que la siguen. Sin embargo, eso también es de una manera pues, multifuncional, en la medida en que las personas también pueden cambiar o adaptar ciertas necesidades propias y luego la religión las adopta también como suyas, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, en el caso peruano, ¿por qué nacen estas iglesias, por ejemplo, adventistas o tienen mucha más fuerza en contextos, por ejemplo, rurales? Porque veníamos un conflicto armado interno, había una desconfianza de las instituciones normales, la Iglesia Católica se había alejado debido al conflicto, había una necesidad de organizarse colectivamente, había una necesidad de esperanza, podemos verlo desde varias perspectivas, pero todas esas necesidades entonces fueron bien nutridas y explotadas y analizadas de forma adecuada por religiones organizadas. Entonces esa relación social es importante. Ahora, el grado de cosas que se imponen o se enseñan. Y esto es algo que se puede apelar para cualquier institución social, ¿no? Es decir, la escuela, el Estado, etcétera, suelen manejarse con mecanismos, por ejemplo, de sanción y recompensa, ¿no? Es decir, por un lado, nuevamente, la idea de la recompensa que puede verse tanto en la vida terrenal como en una vida futura, ¿no? Es decir, la recompensa en la vida terrenal probablemente es la validación o aceptación de mis pares en la comunidad religiosa, o por ejemplo las figuras de autoridad de una religión, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote que me absuelve mis pecados, el sacerdote que me guía espiritualmente y me dice buen trabajo, ¿no? Por ejemplo, podría ser el docente en una institución educativa, pero en segundo lugar, las recompensas nuevamente pueden ser mucho más grandes, ¿no? Y eso es importante, porque a veces cuando debatimos sobre religión, asumimos que las personas solo priorizan un tipo de recompensa por sobre otro. No, la gente quiere ir al cielo y por ejemplo se comportan muy bien, pero no es solamente, digamos, el fin supremo, en este caso sería el acceso, por ejemplo, a la salvación, sino también cuáles son las recompensas y aprobaciones sociales que yo puedo recibir de, por ejemplo, mi comunidad religiosa, ¿no? Nuevamente, estamos en un espacio donde validamos una forma de ver el mundo, una cognición particular y un set de reglas morales. Es muy razonable pensar que a mí me importa mucho cómo mi comunidad me ve y cómo mi comunidad me acepta dentro de, dentro de los preceptos religiosos, ¿no? Y nuevamente, aquí las figuras de autoridad son importantes, ¿no? Porque en muchas religiones, vamos a verlo, por ejemplo, el catolicismo, lo que tienen las figuras de autoridad es una cercanía y una comprensión diferente de muchos textos religiosos, ¿no? Sí. Luego también existe un miedo intrínseco a la exclusión de esa comunidad en el caso de que no te suscribas a ella. Yo creo que hay muchas instituciones sociales en las que razonablemente querer ser parte de la comunidad es importante a nivel justamente utilitario, porque tiene beneficios sociales, por ejemplo, apoyo de la comunidad en un proyecto de vida, pero también hay un sentido de pertenencia e identidad, ¿no? Y es razonable pensar que yo no quiero alejarme de esa comunidad porque le da un sentido de pertenencia a mi vida, ¿no? Cuando yo me identifico principalmente con un grupo religioso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso peruano también tenemos el movimiento nuevo israelita, que básicamente se formó en los 60, 70 con gente migrante, ¿no? Que necesitaba una identidad, digamos, en reconstrucción, porque habían tomado su lugar de origen, estaban en la periferia, por ejemplo, de Lima, y encuentran en un movimiento religioso una nueva forma de identificarse y de reconocerse como en un grupo, ¿no? Eso genera nuevamente la cercanía, pero también puede generar un miedo a verse excluido como señales, ¿no? Ahora, como explicamos aquí también, la forma en que se enseñan y se presentan los valores religiosos pueden calar incluso en cuestiones no religiosas, ¿no? Si un Estado se ha construido a partir de conceptos religiosos o a partir de otros preceptos, es razonable pensar que se inserten dentro de la cultura popular, sobre todo dentro de, digamos, las ideas comunes de una comunidad, incluso que uno no se considere, digamos, religioso, ¿no? El ejemplo más paradigmático de esto, por ejemplo, en las ciencias sociales, es el caso de las iglesias protestantes en Estados Unidos, ¿no? O sea, Weber decía esta idea de que incluso que la gente en Estados Unidos no pueda seguir siendo religiosa en la misma medida que antes, las ideas de lógica protestante, por ejemplo, del ahorro, de cómo valorar el trabajo, valorar el lucro, se han mantenido en la estructura social de una comunidad. Entonces, los impactos de, por ejemplo, narrativa, un discurso religioso pueden trascender a los creyentes, ¿no? Pero no todo impacto. Sería razonablemente aquellos discursos que han tenido mayor fuerza, sobre todo que han sido replicados por otras instituciones además de la religión, como por ejemplo el Estado, el mercado, la escuela, etc., ¿no? Pero es importante entonces reconocer que el impacto o el cambio social que puede generar un discurso religioso puede depender, o sea, depende mucho de, uno, cuál es ese discurso particular, dos, quiénes además del discurso religioso lo están replicando, tres, quiénes lo reciben y cómo lo reciben. Y ahí claramente también hay matices entre los distintos agentes, ¿no? Creyentes, no creyentes, qué tipo de creyentes, eso también vamos a ver más adelante.
Ahora, vamos a explicar un poco el concepto de dogma. Es un concepto que muchas veces pues, se asume como que, no, el dogma es algo que es irracional por completo y que pues es toda la religión dogmática y nada de eso es en verdad cierto, ¿no? Porque los dogmas básicamente son proposiciones, ¿no? Premisas, en general presupuestos, que se aceptan como ciertos, ¿no? Es un axioma fundacional que tiene una institución, una creencia religiosa, ¿verdad? Y eso es importante, porque entonces los dogmas no son la religión en sí misma, sino son los puntos de partida que pueden tener ciertas doctrinas, ¿no? Por ejemplo, en el catolicismo, la idea de que cuando yo participo en la Eucaristía, estoy consumiendo justamente el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de este proceso que hace el sacerdote con la hostia, etc., es justamente un dogma fundacional, ¿no? O la idea de que Cristo resucitó, por ejemplo, ¿no? Es una verdad que asumimos como cierta. Pero entonces estamos hablando solamente de puntos de partida. A partir de, por ejemplo, la creencia de que Jesús resucitó, yo puedo interpretarlo de muchas maneras, ¿verdad? Desde la visión católica de que entonces Jesús va a volver y va a haber una salvación particular, desde la visión, por ejemplo, adventista, u otras religiones que creen que el fin del mundo ya está cerca, desde otras visiones que creen que en verdad la resurrección se puede interpretar de otras maneras, o algunas, por ejemplo, como el movimiento neorealista que dice que ya resucitó Jesucristo, y que es Ezequiel Ataucusi, ¿no? Un pastor o un líder religioso peruano, es en verdad la reencarnación. Es decir, nuevamente, tenemos un dogma, Jesucristo resucitó, y tenemos muchas formas de interpretar ese dogma más adelante, ¿no? Entonces, nuevamente, no es como que algo es totalmente rajatabla o irrenunciable, ¿no? Nuevamente, aquí es una base de creencias, y como acá vemos en la última parte, la relevancia de un dogma y qué tanto qué tan estricto es, sí puede variar con el tiempo, ¿no? Nuevamente, cualquier creencia fundacional en cualquier iglesia puede verse adaptada por las pulsiones sociales. Entonces, nuevamente, no es tan a rajatabla como decir, bueno, pues es problemático porque nunca cambia la religión o nunca cambian las creencias o siempre son iguales. No, pueden no cambiar las creencias, pero sí el grado de intensidad de las creencias o el grado de enseñanza de una creencia, ¿verdad? Ahora, dentro de eso, creo que utilizar el dogma en el debate te puede servir de muchas maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir que es importante que la gente mantenga un piso sólido de creencias, en la medida en que cuando yo tengo una unidad fundacional, una serie de preceptos muy bien instaurados y que son, pues, incuestionables. Eso hace que luego, consecuentemente, mi set de creencias básico sea menos susceptible a crisis, a conflictos o tenga mayor firmeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno sí podría explicar, por ejemplo, cómo la enseñanza a través de la religión puede permitir un set de creencias, digamos, más fuerte o más como constantemente pues, exigido por parte de las autoridades, es decir, o replicado por parte de las autoridades, y eso hace que sea valioso luego para, pues, yo adaptar nuevas creencias a partir de esa base sólida, ¿no? Como construimos una casa y tenemos pues, una base, un andamiaje, digamos, seguro. Sí. Pero esa base no puede ser peligrosa en el momento en el que, por ejemplo, o sea, pienso en el sentido de ciencia, en el momento que a lo mejor hay un avance o algo que te tire ese dogma, en el momento que se establece una base tan sólida que da esa seguridad, luego no puede tener ese efecto rebote de inseguridad posterior. Exacto, de hecho justamente esta es la caracterización interesante con respecto a una creencia religiosa, ¿no? Porque la respuesta que puedes decir es, el problema que puede existir depender exclusivamente de una visión basada en esta serie de presupuestos axiomáticos es qué pasa cuando este tipo de cosas son activamente cuestionadas mediante, por ejemplo, herramientas epistemológicas como la ciencia y todo lo demás que son no religiosas, ¿no? Por ejemplo, justo hubo una moción hace poco en el UDC, ¿no? En las semifinales, si no me equivoco, que era sobre si las religiones debían enseñar su doctrina principalmente desde una interpretación racional, o priorizar la parte racional, o priorizar la parte de la fe y como los misterios de la religión, ¿no? Entonces ahí entra el clash que tú señalas, ¿no? Por un lado puedes decir, esto es más sólido, es decir, un dogma o una visión desde la fe que no dependa necesariamente de una justificación muy fuerte, es mejor en la medida en que va a resistir más. Pero tú puedes cuestionar eso y decir, es que no tanto, porque justamente como no estoy constantemente debatiendo con esta creencia, al momento en que yo me enfrente a un debate o un cuestionamiento, puede ser más débil, ¿no? Entonces sí puedes jugar un poco con la caracterización de lo que implica justamente el dogma. Vamos a ver ahora también cómo se enseña y cómo se hace después dentro de la religión, pero es un clash interesante, ¿no? Ver que igual el dogma no es estático, y ojo, cuando la gente recibe el dogma, eso es importante, los creyentes no son actores pasivos. Los creyentes, por su cuenta a nivel individual, también
como pues priorizan, recodifican, resignifican ideas religiosas propias, ¿no? Una persona puede adaptar razonablemente creencias religiosas según su vida personal, y por lo tanto la agencia individual para entender el dogma o entender visiones son importantes, ¿no? Sí, justo sobre eso que estabas diciendo ahora, muchas veces cuando yo debato sobre religión me encuentro con eso, que la gente, o sea, tienes como la versión más pura, la versión más que se fiel a las ideas y tal, pero luego realmente vemos que en Europa, realmente no es como si en Latinoamérica lo mismo, pero en Europa prácticamente es una religión a la carta. Es decir, que yo termino diciendo las cosas que más me apetecen, por ejemplo, se puede ver que el tema del celibato, el tema del alcohol, el tema de tal, es una religión a la carta. Exacto. ¿Cómo debatirías eso? O sea, yo creo que aquí hay dos cosas interesantes. Primero, a nivel de caracterización, creo que la propia naturaleza de muchas creencias religiosas se basa en una serie de una amplitud y sobre todo en un cierto grado de ambigüedad, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, las parábolas, es bien fácil interpretar de cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, esa famosa parábola de que es más probable, bueno, no sé, o sea, es el fin creo de una parábola, ¿no? Pero es una frase muy paradigmática en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, es más probable que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos, ¿no? Uno puede interpretarlo de una forma mucho más, digamos, de izquierdas, ¿no? Una crítica activa, por ejemplo, a la riqueza, pero también se puede interpretar como decir, hablamos de ricos o hablamos de pobreza no en términos materiales, sino en términos espirituales, ¿no? De la humildad, ¿no? Entonces, algunas palabras propias del Evangelio que están en griego pueden tener interpretaciones muy diferentes según la Biblia particular, ¿no? Entonces, nuevamente, hay un grado particular de dependencia de alegorías dentro de la discusión religiosa, ¿no? Hay una enseñanza alegórica, ¿no? A través de representaciones, parábolas, etcétera, que hace que uno pueda interpretarla a su cuenta, ¿no? Eso es lo primero. Pero segundo, y ahí está el tema del clash, ¿no? Porque un clash que también ha sido muy común en debates anteriores es la idea de si debe haber un intermediario o no para acceder a la fe religiosa, ¿no? Por ejemplo, yo soy un cuáquero liberal. Básicamente, el cuáquerismo es una vertiente del cristianismo que lo que cree es que no debe haber un intermediario o una institución intermediaria entre el creyente y, digamos, lo divino, ¿no? Es decir, la búsqueda de la fe es de forma individual y no está mediada. Entonces ahí está justamente la fuerza de esa caracterización, ¿no? O sea, justamente como las personas ya de por sí buscan una religión per se a la carta, en el sentido de que eligen aquello que más está de acuerdo con su forma de ver la vida, con su forma de actuar constantemente, con sus propios sesgos, es mejor que eso sea de alguna manera replicado a través de la promoción de la libertad individual en la religión, ¿no? Yo me acerco y por mi cuenta pues busco los procesos religiosos. Pero puedes dar la vuelta, es decir, justamente porque las personas suelen reinterpretar a su gusto los ideales religiosos, es mejor una institución fuerte que lo que haga sea, pues de alguna manera establecer las cosas claras, ¿no? Y que sea una guía moral que interprete la forma, digamos, más socialmente deseable posible, ¿no? O sea, razonablemente una institución mucho más grande que responde a una serie mayor de creencias va a tener una visión quizás más completa, quizás más exigente, quizás de alguna manera mejor para la sociedad en la medida en que está respondiendo a la sociedad, ¿no? Que lo haga, por ejemplo, cada persona por su cuenta. Entonces, es una característica que puede ser utilizada en muchos debates en clase, ¿no? En relación a ese mismo caso que se mencionaba anteriormente, ¿no habría que tener en cuenta el hecho de que si una persona está haciendo como su religión a la carta, lo está haciendo no por el fin último que a lo mejor tiene la religión de ese camino moral de llegar al cielo, sino por propios intereses, digamos, mundanos? En plan, no sé si eso entra en... Claro, o sea, hay un espectro muy grande de motivaciones para yo, por ejemplo, adaptar mis creencias religiosas, ¿no? O sea, puede ser tanto la idea de conciliar visiones, ¿no? Diferentes, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos de sincretismo, ¿no? Como algunas religiones, por ejemplo, en América Latina, ¿no? O creencias anteriores a la religión católica han adaptado esas creencias dentro del catolicismo, ¿no? Entonces es posible que yo también tenga esas creencias conflictivas y yo las quiera introducir dentro de un marco religioso más grande, ¿no? Pero también, claro, como cualquier discurso social, uno puede utilizarlo para diferentes cosas, desde discursos políticos, como ya vemos, por ejemplo, en varios grupos políticos, hasta, por ejemplo, discursos económicos, ¿no? Como vamos a ver en la teología de la prosperidad. Entonces, nuevamente, el grado de amplitud que tiene la interpretación de las alegorías, ¿no? De las parábolas, de las frases paradigmáticas de una religión, hace que pueda ser fácil de interpretar, incluso para cosas, digamos, más mundanas o cosas como, digamos, más del día a día, ¿no? ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿Por qué no, perdón? Entonces, vamos a ver ahora sí la siguiente. ¿No quiere pasar? No, por favor. Quiere quedar ahí. Pero lo que quiero ver ahora es, no me equivoco, eso es muy importante.
ya lo hemos estado introduciendo un poco, pero es la idea de cómo analizamos actores, e incentivos y procesos, ¿no? Y esto es importante porque a veces discutimos a una institución religiosa como un todo inamovible, muy rígido, donde las personas acceden a la religión de la misma manera. Y claramente eso no es cierto muchas veces, ¿no? Por ejemplo, pensar en facciones que pueden existir dentro de una religión, ¿no? Y aquí ni siquiera esta lógica muy binaria, ¿no? Entre conservadores y liberales, ¿no? Es la única que existe, ¿no? Porque, nuevamente, si pensamos en una religión multitudinaria de millones de personas alrededor del mundo, las posturas que pueden existir son increíblemente diversas, ¿no? Y aquí es importante ver que no es lo mismo tener una posición conservadora, por ejemplo, en ciertos temas, a tener una posición ultraconservadora y claramente fanática, ¿no? O sea, y es importante, a veces asumimos en debate la caracterización de que conservador es igual a fanático o ultraconservador, y es un problema porque es algo reduccionista, ¿no? Porque en verdad, por ejemplo, una posición conservadora en general, por ejemplo en religión, justamente cree en la estabilidad y defiende la estabilidad de ciertos preceptos en la medida en que son preceptos que probablemente, independientemente de su esfera social, deben ser respetados, sea por su valor en la doctrina, sea por su impacto social, por lo que sea, pero dos, que probablemente son comparativamente mejores a cambios que pueden ser problemáticos, ¿no? Por ejemplo, una posición conservadora que lo que dice es hay que mantener la jerarquía que puede tener el sacerdote en la interpretación, ¿no? O sea, esta idea de ese sacerdote que interpreta el texto y la persona, digamos, creyente no tiene esa misma cercanía con la interpretación del texto. No viene porque, quiero mantener mi poder solamente, ¿no? Que puede ser una explicación. Pero también una explicación de, creo que las personas necesitan una guía moral fuerte y necesitan creer en una autoridad que les imparte esa guía moral, ¿no? Entonces, nuevamente, una posición conservadora dentro de la religión no responde necesariamente a, bueno, soy cerrado y ya, sino a considerar que la situación, actual de la religión, o en general la que siempre está en la religión, responde indistintamente, por ejemplo, del contexto social, en algunas cosas particulares y por lo tanto no habría que ser cambiada, o que el cambio puede llevar a generar disgregación, falta de cohesión y como impactos problemáticos, ¿no? Entonces, para entender una posición conservadora de la religión no hay que solamente quedarnos en, pues quieren defender los valores de siempre y ya, ¿no? Sino que hay una genuina preocupación por qué pasa si es que este precepto ya no tiene fuerza, ¿no? O sea, cómo pues, esto puede impactar negativamente, por ejemplo, a una iglesia, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, una posición que puede ser reformista, pero nuevamente, una posición reformista no es igual a una posición, digamos, radical o enteramente progresista, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede haber nuevamente, esto vamos a verlo en la religión católica, no podemos tener una posición más reformista, decir, no, mira, hay que priorizar más la opción preferencial por los pobres, ¿no? Priorizando, por ejemplo, a los pobres en el discurso religioso. Pero eso no es igual a una posición que cree en la teología de la liberación, que busca conciliar preceptos marxistas o socialistas con la religión católica, que fue una moda, una tendencia interesante en América Latina en el siglo pasado, ¿no? Entonces, nuevamente, yo puedo buscar reformas particulares en circunstancias particulares dentro de una religión. Eso no es igual a que yo quiera razonablemente generar cambios masivos en la doctrina, ¿no? Sí. ¿Cómo establecerías la línea que separa estos opuestos que estás comentando, el conservador y el fanatismo? A mí creo que es como muy como difuso en muchos casos, ¿no? O sea, son líneas que no son como muy a rajatabla, pero por ejemplo, ¿no? O sea, una interpretación ya abiertamente fanática o que está dentro del extremo de lo fanático, primero que no acepta y no, pues, como legitima posiciones contrarias o debate de posiciones contrarias, pero además las acciones y la forma de interpretar la religión llegan a niveles problemáticos, no tanto a nivel de discurso como a nivel, por ejemplo, de acciones, ¿no? Pero nuevamente, si vemos, la mayoría de discusiones religiosas suelen incluir pues, a facciones diferentes, suele haber un debate, por ejemplo, teológico, vamos a verlo en los espacios de debate en la siguiente, como, por ejemplo, hay concilios, conferencias, etc. Entonces, ese grupo extremadamente fanático no es generalmente la mayoría, ¿no? Ojo, no es igual a decir que la institución esté abierta a discutirlo todo, porque eso no es cierto, pero razonablemente hay una apertura comparativamente mayor de la mayoría en comparación a alguien que se considere fanático dentro de una religión, o que considere que esta forma de ver el mundo es tal
que otras probablemente no pueden ser tan aceptadas. De hecho, hace poco estaba leyendo un libro sobre el fanatismo religioso y un interesante tema es que es imposible ser como fanático y a la vez ser enteramente purista de la religión. De por sí, por ejemplo, en la religión católica o cristiana, ser purista completo no se puede. Porque las enseñanzas pueden llegar a ser siempre, no sí totalmente contradictorias, pero no enteramente consistentes, ¿no? O sea, si uno compara algunas enseñanzas o cómo interpretamos socialmente las enseñanzas del Antiguo Testamento a las del Nuevo Testamento, vemos que hay una justificación para dos formas muy diferentes de entender la figura de Dios, ¿no? El Dios que castiga o que puede generar, digamos, grandes condenas, o el Dios que quiere la redención completa, ¿no? Nuevamente, ¿cómo interpretamos el texto? ¿Qué importa? Entonces, incluso una persona fanática va a seleccionar pasajes, parábolas, figuras particulares para priorizar, digamos, su discurso fanático. Entonces, nuevamente, el fanático no es igual a purista. Es importante en un debate, por ejemplo, porque la forma en la que uno puede contraponerse al fanatismo religioso no es negando la religión, sino es utilizando aquellas partes de la religión que abiertamente se oponen a la ciudad fanática, ¿no? Si un predicador cristiano cualquiera sale y dice van a arder en el infierno y acá está la condena en Levítico, la respuesta que puede venir muy bien porque es de la antirreligión, puede ser una respuesta, pero ¿qué pasa con el amar al prójimo como a ti mismo, el perdonar 70 veces 7? ¿Qué pasa con la idea de la redención completa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es muy diferente entonces oponerse a un fanático religioso desde la no religión a desde la propia religión, ¿no? Como decimos, ya un autor moderado, por ejemplo, puede ser... ¿El caso del fanatismo se trataría igual que el caso del ateísmo? Es decir, en el sentido de que si una persona es atea, también se debería de ver porque él elige que realmente está dentro de su libertad individual el no tener que creer en nada. Claro. Sí, o sea, yo creo que también, por ejemplo, el espectro ateísmo puede ser muy diferente, ¿no? Entre aquellas personas que dentro de un espectro de no creencia legitiman que puede existir una creencia, tengo una visión un poco más agnóstica, o aquellas personas que activamente promueven una visión totalmente atea y que a la vez es antirreligiosa, ¿no? Porque claro, el ateísmo puede no tener, o sea, el ateísmo podría no ser antirreligioso, ¿no? O sea, no creemos que existe un Dios, pero valoramos lo que puede hacer una institución religiosa a nivel social, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy diferente eso a ser antirreligioso. No sé, por ejemplo, tú tienes filósofos como el Marqués de Sade, que además de ser ateos, son activamente antirreligiosos en sus textos, ¿no? Es como todo lo que inherentemente con la religión está mal, ¿no? Entonces, nada más aquí hay un espectro interesante también de posiciones dentro de los no creyentes. Y hay fenómenos que también son muy complejos, ¿no? Por ejemplo, el ateísmo cristiano, ¿no? Fue una moción que salió en el Rosarizo Torneo en Colombia este año, que era esta idea de aquellas personas que si bien se consideran ateas, en la medida en que no creen, por ejemplo, en un Dios supremo o un Dios bajo las ideas cristianas, sí creen en los preceptos morales del cristianismo o del catolicismo y por lo tanto sí les gustaría en cierto punto ser parte de la comunidad, ¿no? Y ahí hay un clash, un debate interesante, ¿no? O sea, deberían ser parte de la Iglesia Católica, los ateos cristianos deberían ser incluidos, o sea, la Iglesia Católica debería decirles sean parte de la comunidad, ¿no? Entonces ahí también es el tema, ¿no? ¿Cuál es el mínimo que debes cumplir en creencias para ser parte de una institución religiosa? ¿Tienes que creer necesariamente en todos los dogmas o en los principales dogmas? Dices no, o sea, en el caso de un ateo cristiano probablemente no estés creyendo en uno de los dogmas fundacionales, en la, pues, digamos, en la presencia divina, ¿no? De Jesucristo, pero sí crees en los preceptos morales de la iglesia. Entonces ahí nuevamente es una discusión de qué debemos priorizar como institución, ¿no? ¿No tienes algo que ver de forma paralela con lo que mencionaste ayer de lo del samaritano decente y el samaritano excelente? A lo mejor eres una persona que no activamente pues, demuestra su apego hacia la religión cristiana, pero como que no muestra ningún rechazo, admite a todas estas personas que son cristianas y demás y no las discrimina o no las trata diferente, y el samaritano excelente es el que en todo caso ya genera ese tipo de recompensas por parte de Dios. Exactamente, y eso es justo lo que aquí vimos en el caso de los feligreses, ¿no? O sea, dentro del espectro de feligreses, de creyentes, la diversidad es muy amplia también y los impactos en un debate también van a ser muy diferentes también, ¿no? O sea, por ejemplo, entre practicantes y no practicantes, ¿no? O sea, esa es la división, digamos, más intuitiva, ¿no? Porque hay el concepto, por ejemplo, en inglés es muy interesante,
se llama Labs Catholics, ¿no? O sea, la idea de un católico que no es practicante, aunque esa traducción no es la más adecuada, pero la idea básicamente de personas que se consideran católicas, tanto por la tradición familiar como por alguna creencia funcional, pero no participan activamente en ritos de la religión católica, como por ejemplo la misa, la Eucaristía, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿en qué escenarios alguien no practicante, pero igual se autoidentifica dentro de una religión, se reconoce parte de una tradición religiosa, actuaría en favor de esa religión o se dejaría llevar por un texto religioso, ¿no? En teoría podemos presumir que una persona religiosa no practicante quizás tendría más posibilidad de no dejarse convencer tan fácilmente por ciertos dogmas particulares o ciertas interpretaciones de la religión, en la medida en que está más lejos de la institución y probablemente no tiene la misma relación de confianza y cercanía con la figura de autoridad que es el sacerdote, como si lo tendría alguien que está activamente practicante. Pero también puede ser que no. También podríamos decir que, como justamente una persona no practicante no está constantemente en procesos religiosos donde hay discusión, donde hay, por ejemplo, nuevas ideas, se queda con una visión de la religión particular, la visión, por ejemplo, que se les enseñó en la casa, en el colegio, etc. Y por lo tanto no tiene sentido para cuestionarse, ¿no? Entonces también podemos jugar con esa caracterización dentro del debate. Sí. La cuestión es pero yo, por ejemplo, pensando en personas que son ateas, sí es cierto que, por ejemplo, en la religión católica se han instaurado en una sociedad una serie de valores morales que ya no estén tan ligados, o sea, aunque hayan surgido de esta religión, ya es posible que tenemos en nuestro día a día. Entonces, no sé si es más que una persona atea quiera participar en esta comunidad, no veo por qué tendría este incentivo en el sentido de que, oye, mira, sí, él está bien, el querer al prójimo, estos valores que están en la sociedad, más allá de la idea de o más como intentar querer en algo porque eso sí que te da como una cierta seguridad o algo como llenar un vacío. Ajá. Sí, o sea, justo eso, ese análisis es cierto en la medida de que muchas veces, no es, o sea, como hemos visto antes, muchos preceptos o creencias religiosas pueden ya mantenerse dentro del aparato social sin tener que ser parte de la visión religiosa, ¿no? Pero incluso ahí, esa es la respuesta que se podría dar a esa línea que es válida, es decir, hay una diferencia entre los preceptos básicos y las exigencias y parte de la doctrina, por ejemplo, moral de una iglesia, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, amar al prójimo y, por ejemplo, creer en una visión comunitarista de reconocer a las personas como iguales y, pues, etcétera, y practicar la compasión. Y otra cosa es entender eso desde las reglas particulares que puede tener una religión, ¿no? Como, por ejemplo, la opción preferencial por los pobres, la idea de dejar o despojarse cosas terrenales en favor de ellos, por ejemplo, en el caso de las iglesias evangélicas, el ascetismo en muchos casos, ¿no? De purificar el espíritu mediante el cuerpo. Entonces ahí hay un punto intermedio entre las cosas básicas sociales que la religión ha dejado en el mundo, las normas morales que existen, ¿no? Y la creencia completa, ¿no? Entonces, quizás muchas personas, por ejemplo, ese grupo de ateos cristianos, están en el punto intermedio, ¿no? Donde además de creer en las cosas básicas que ha dejado la religión a nivel social, también creen en preceptos más doctrinales, en algunos espacios, por ejemplo, religiosos, en participar en algunas como, pues, algunos rituales particulares, como puede ser, pues, la confesión, la misa, etc., aún disputando o no del todo aceptando la idea de una entidad divina, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuaquerismo, ahora las tendencias más liberales del cuaquerismo buscan aceptar a personas, por ejemplo, digamos, ateas o agnósticas dentro de espacios religiosos bajo esa misma creencia, ¿no? Pero claramente la respuesta a todo eso es, si aceptamos a todo el mundo y tenemos esa visión muy inclusiva, ¿qué nos diferencia de otras comunidades? ¿Qué es lo que nos hace seguir un patrón comunitario, ¿no? Y esa es una preocupación razonable que todo grupo social tiene, ¿no? O sea, si bien podemos ser un grupo enteramente tolerante e inclusivo, somos un grupo y nos construimos en oposición a lo que no somos también, ¿no? Entonces, si no establecemos una línea clara identitaria, ¿qué seríamos entonces, no? Si no establecemos un punto básico para ser parte de una religión o una serie de como exigencias mínimas, pisos mínimos, entonces, ¿qué nos diferencia simplemente de cualquier otra creencia en el mundo, ¿no? Entonces es una discusión que puede existir de forma muy razonable, ¿no? Y que generalmente se ve impactada por el tipo de creyentes, ¿no? No solamente los no practicantes, no practicantes, ¿no? También, por ejemplo, devotos tradicionalistas, devotos moderados. Esto es importante, porque a veces en debates tenemos el link de, si soy devoto, entonces soy tradicionalista o soy conservador.
que puede ser intuitivo, ¿no? Claro, si yo soy devoto y para mí la religión es la principal forma de entender el mundo y yo tengo una confianza muy grande en cierta autoridad, es probable que yo me apegue a la norma, digamos. Es una intuición que tenemos. Pero no es enteramente razonable, ¿verdad? Porque razonablemente yo puedo ser muy devoto en la medida en que yo creo muchísimo en la religión o en la medida en que yo creo muchísimo en la salvación o la figura divina, y aún así yo puedo ser moderado en ciertas doctrinas morales o incluso progresista, digamos, una minoría en una religión, por ejemplo, más conservadora, ¿no? Nuevamente, no es mutuamente excluyente que yo crea muchísimo en una entidad, en una figura religiosa porque le ha sentido en mi vida, porque creo en la idea del amor eterno, de la misericordia, etc. Y a la vez ser crítico con el tradicionalismo o crítico con el conservadurismo, ¿no? Entonces ahí, nuevamente, hay que ver los matices, ¿no? Nuevamente, que yo sea devoto no es igual, o sea, no es como enteramente o inherentemente que yo sea tradicionalista, ¿no? Y nuevamente aquí también es interesante porque tenemos contribuyentes, militantes, y eso también es importante, ¿no? Porque no es lo mismo que es una persona devota a que es una persona, por ejemplo, militante o contribuyente. Por ejemplo, yo puedo ser devoto en el sentido de que en mi casa, en mi foro interno, con mi familia, todos los días rezamos antes de comer, todos los días leemos un pasaje de la Biblia o cada cierto tiempo, creo mucho en la religión, voy a misa todos los domingos y aún así yo no soy militante en actividades, por ejemplo, más allá de esa creencia individual. Como por ejemplo, no sé, muchas entidades religiosas tienen acciones colectivas, por ejemplo, movimientos sociales, protestas, posiciones políticas, partidos en algunos casos que se alían con ciertos grupos o líderes religiosos, pero el hecho de que yo sea alguien devoto no quiere decir que yo sea militante, ¿verdad? Porque probablemente hay una serie de disputas que pueden existir ahí, ¿no? Es decir, que yo sea militante, por ejemplo, que yo participe políticamente o de una forma diferente dentro de una religión, implica aceptar que ciertas ideas o normativas religiosas se traduzcan, ¿no? Se trasladen a un plano político, ¿no? Y nuevamente, yo puedo creer que en esa adaptación, ¿no? Podemos agarrar la religión, hemos filtrado a través de la política pública. Lo que tenemos no es lo que nos represente. No siento que eso probablemente sea la forma en la que yo interpreto mi creencia, ¿no? Entonces, nuevamente, o simplemente que ser militante puede ser exigente, puede requerir un grado de tiempo, de recursos, de energía, que mucha gente, por ejemplo, no puede tener en la medida en que está concentrada en el trabajo, en el día a día, en otras cosas. Entonces, nuevamente, yo puedo ser muy devoto, puedo ser tradicionalista, puedo ser devoto y tradicionalista, igual puedo no ser alguien militante, ¿no? Pero igual sí es intuitivo hacer ese link, ¿no? Si es que yo creo que esta es la principal forma de entender el mundo, si eso es lo principal en mi vida, razonablemente yo le dedico más tiempo y probablemente yo puedo ser mucho más activo, militante, en espacios, por ejemplo, sociales o políticos, ¿no? Pero no es necesariamente algo inherente, ¿no? Es una intuición muy válida, pero que también puede estar disputada en un debate, ¿no? En la que decimos, no, pero cuando la religión es el mejor mecanismo para adaptar discursos religiosos progresistas, ¿no? Es una noción muy común, ¿no? Porque la gente entonces va a adoptar actitudes políticas con base en su religión. Pero uno puede decir, no necesariamente, porque yo sea devoto, voy a aceptar que se politice mi religión, ¿no? O sea, hay personas que de hecho rechazan la sola idea de que se junten, ¿no? O sea, ¿por qué la política, que yo la asocio con lo cochino, lo tramposo, lo corrupto, se debería juntar con aquello que yo considero lo moral, lo pío, lo limpio, ¿no? Entonces hay esa discusión también, ¿no? O sea, yo como creyente no siempre quiero que mi institución religiosa se asocie con algo político, porque siento que puede pervertirse, porque siento que puede dañarse. No solamente por la corrupción o lo malo, sino porque inherentemente la política es un mundo diferente, es un mundo de negociaciones, es un mundo de juegos, es un mundo de cambios, es un mundo de imposición también, ¿no? Yo puedo creer que mi forma de ver el mundo religioso es muy buena para mí, pero eso no quiere decir que yo tengo que imponerla en todas las personas de una política pública, ¿no? Entonces, nuevamente aquí podemos diferenciar mucho los creyentes y utilizar esa caracterización según los convenios del debate, ¿no? Una pregunta, cuando se desencuadra con un matizado como lo que tú estás diciendo, ¿qué tan fácil es que te compren poco? O sea, diciendo una baja como diciendo que haces poco engage con el rechazo de cuarto. O sea, yo creo que la forma de hacer cualquier desencuadre, o sea, en general, eso lo vuelvo a seguir que ya te mañana, pero la idea es que nunca el desencuadre va a ser completamente total, ¿no? O sea, siempre es una idea primero de reconocer puntos en común y de ahí luego decir, ok,
esto es cierto y por eso estamos de acuerdo con la caracterización de otro equipo, pero acá está el punto de diferenciación. En este caso, por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo que la gente cuando es devota y creyente, y muy creyente, hace acciones por la religión más allá de lo mínimo establecido. Pero lo que no estamos de acuerdo es que eso se traduzca, que hay un link en que eso sea ser políticamente activo. O sea, ahí hay una línea que creemos puede ser disputada. Entonces ahí no estás negando por completo la caracterización del equipo contrario. Estás diciendo, mira, hasta cierto punto, lo que tú dices es cierto en la base, pero la conclusión final de esa caracterización, o la parte final de esa caracterización, no es cierta. Entonces ahí es como puedes decir, estás siendo engaged, en verdad. No es como simplemente, no, bueno, voy a negar todo lo que dijiste, porque no es necesariamente cierto muchas veces, ¿no? Entonces, básicamente son algunas cosas interesantes sobre la religión. En cuanto a las cosas básicas, ahora vamos a pasar a la parte de matices, si no me equivoco. Ups. Bueno. Y por eso la podemos interpretar. no se preocupen. Nunca estarían emociones de otra forma, no se preocupen. Ahí está la emoción, pero no, era la ronda 1. Bien. Ahora. Francisco, por favor. Una pregunta sobre lo anterior. ¿Cómo podemos lidiar con el caso de, básicamente, los practicantes espontáneos? Creo que es un caso que se da mucho, que son personas que su fe religiosa no está asociada más a un evento cultural concreto en el que está asociada a esa fe religiosa que a una fe religiosa completa. Por ejemplo, el ejemplo clásico, Semana Santa, aquí en España. En parte, muchas personas como que esa fe religiosa asocia más a un evento cultural / festivo o algo así que a una fe religiosa realmente aferrada. ¿Cómo se podría lidiar con esas cosas en un debate? En el sentido de si pertenece o no a una religión o si debería estar integrado dentro de una religión. Yo creo que, nuevamente, aquí parte mucho de establecer el criterio de pertenencia, ¿no? O sea, dice el punto de clash que es muy común y es cuál es el criterio de pertenencia, ¿no? Y nuevamente creo que puede ser muy intuitiva, pero también puede ser cuestionada, ¿no? O sea, una intuición básica sería, bueno, para tú pertenecer a una religión organizada tienes que creer en los dogmas fundacionales o en las figuras divinas de la religión. Pero vemos ejemplos que demuestran que eso no es tan enteramente cierto. Entonces una respuesta diferente podría ser, no, lo que necesitas es creer en la institución, o sea, en su labor social, en su acción de cambio, etc. Pero también puede estar en disputa, y uno puede decir, no, es que es creer en preceptos más culturales de la religión, ¿no? O sea, la cosmovisión particular del mundo, participar en los rituales, etc. Entonces ahí es justificar, tanto a nivel de, digamos, no como utilitarista, como a nivel, digamos, se puede llamar de principios o lo que sea, ¿cuál criterio de pertenencia es el mejor, no? Por tirar un ejemplo, si yo quiero defender el criterio de la creencia fundacional, ¿no? Si es que creer en estos fundacionales que no puede ser parte, yo puedo decir, a nivel práctico, eso genera más cohesión y garantizo que la gente que está dentro tiene la misma idea básica. Pero a nivel también de principios más allá, es deseable y es legítimo que sea la línea divisoria, porque nuevamente, de esta creencia fundacional dependen otra serie de creencias, y es esta creencia fundacional lo que nos separa de otros grupos. Por lo tanto, si nos hemos construido, nuestra identidad se construye con base en ciertas cosas y en oposición a otras, es razonable que si quieres ser parte, tú aceptas y concedas eso para justamente tener como esta cohesión interna, para respetar la necesidad básica o simplemente para legitimar aquello que es fundacional en nuestra religión, ¿no? Entonces, nuevamente, tú puedes elegir cuál es tu criterio de pertenencia, que en teoría debe ser el más importante dentro de un debate, ¿no? Y en muchas ocasiones, por ejemplo, sobre grupos en general religiosos aceptando o no a alguien, ese va a ser el clash quizás más importante, ¿no? Aquí, para comprender el impacto social de la religión, lo vemos en tres grupos particulares. Primero, religión-poder, ¿no? Y aquí hablo de poder en un término muy abstracto, como utilizaría un estructuralista como Foucault, ¿no? En general, esta idea de, pues, la forma en la que tenemos una asimetría o la forma en la que tenemos una capacidad de motivar, convencer, algunos dirían coaccionar a las personas a hacer ciertas cosas y establecer esta religión que puede ser, digamos, o desigual o en cierto grado impositiva, ¿no? Entonces, nuevamente,
¿Cuál es el poder que puede tener la religión a nivel tanto material como inmaterial, ¿no? A nivel material, claramente puede ser un plano, por ejemplo, político, ¿no? O sea, un imán, ¿no? Que es, por ejemplo, alguien que interpreta los textos en el Islam, entre los sunitas, puede tener un poder político en su comunidad local, una arquidiócesis, ¿no? O el párroco local de un poder político dentro de su comunidad, ¿no? Pero también hay el poder discursivo, ¿no? O sea, más allá del poder político, el poder de convencimiento, el poder de influencia como líder, lideresa de opinión, ¿no? Entonces, aquí también nuevamente la pregunta es el grado de influencia de ese poder, ¿no? O sea, nuevamente, un párroco tiene mucha influencia a nivel local, pero probablemente a nivel de la arquidiócesis pues no tiene mucho poder. Un cardenal tiene un montón de influencia en su país de origen, pero probablemente fuera no lo tenga, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, alguien, pues, por ejemplo, alguien dentro de su congregación, ¿no? Si yo soy un teórico jesuita, personalmente dentro de los jesuitas tengo mayor legitimidad comparativa a la de, no sé, dentro de los dominicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es identificar qué tanto grado de poder puedo tener, ¿no? Y también en qué agentes, ¿no? Uno podría decir, por lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, que quizás el poder discursivo puede tener más legitimidad que el poder político en más personas, digamos, ¿no? Porque puedo yo no creer en discusión, pero puedo creer en los valores religiosos porque se han mimetizado con los valores culturales, ¿no? Yo puedo ser alguien, por ejemplo, conservador en muchas visiones, por ejemplo, de la moral, y puedo estar de acuerdo entonces con lo que dice a nivel discursivo la Iglesia Católica, sin yo ser parte de la Iglesia Católica, ¿no? Pero quizás, como yo no soy parte, el poder político no me influencia tanto, ¿no? Lo que dice el párroco, por ejemplo, tienen que donar tal cosa, tienen que empezar a ir más a misa, o algún hermano en una posición importante de una comunidad dice hay que empezar más a volver a reunirnos más después para leer el texto, ya este tipo de cosas probablemente no me motivan tanto porque implica una exigencia mayor, no implica que yo pertenezca a una institución, pero el poder discursivo puede más bien ampliarse más y puedo estar más como, o sea, puede no ser religioso y puedo igual creerlo. Pero puede ser al revés, ¿no? Puedo decir, yo puedo creer en el poder político porque reconozco el fin social de la iglesia, es decir, yo reconozco que más allá de que es un líder religioso, un cardenal, es un líder social, entonces por lo tanto reconozco su impacto social y su poder, por ejemplo, de movilización, pero no estoy de acuerdo a nivel discursivo con lo que dice, ¿no? Entonces, una relación que puede ir de ambos lados. Entonces, la segunda relación aquí es religión-comunidad, ¿no? Y esto ya se ve mucho más disgregado en las relaciones comunitarias, por ejemplo, entre institución, fieles y no fieles, ¿no? Y aquí la idea es tratar de desempacar en muchos debates cómo se enseña algo dentro de la religión, ¿no? Como a través de qué elementos, a través, pues, de las escuelas dominicales, de las escuelas religiosas, el sermón de la misa. Entonces, aquí siempre hay un filtro, ¿no? O sea, lo que se dice que es la doctrina, digamos, o el precepto en el Vaticano, por poner un ejemplo, no llega de igual manera a una iglesia en Filipinas, como llega a una iglesia, no sé, pues, en Chile, como llega, por ejemplo, en España, ¿no? Está filtrada por, no solamente el cardenal, la arquidiócesis local, también está filtrada, por ejemplo, por la persona que está instruyendo, ¿no? El maestro, la profesora de religión, etc., ¿no? Entonces, nuevamente, podemos desempacar un poco más cómo se ve la enseñanza de algo, en general cómo se ve esta religión comunitaria, por ejemplo, a través de esta relación entre estos grupos, ¿no? Y nuevamente, creo que hemos dado muchos ejemplos al momento de cómo pueden interactuar fieles con no fieles, tipos de fieles, ahí todo se ve en la religión comunidad, ¿no? Y nuevamente, aquí también uno puede ver cosas como, por ejemplo, qué roles sociales suple la religión más allá de la parte de creencias morales, ¿no? Por ejemplo, como decía, el ejemplo de las iglesias evangélicas en el caso peruano han suplido el rol de cohesión social, de motivación, por ejemplo, social, o por ejemplo en el caso amazónico, lo que hemos tenido con las iglesias adventistas ha sido una fuerte evangelización y enseñanza, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, que fue un proyecto muy grande de los adventistas en la selva peruana, se basaba en la idea de enseñarle a una serie de preceptos morales, pero sobre todo enseñarle idiomas y traducir, por ejemplo, los idiomas Awajún, Shipibo Conibo, Ashuar, etc., al, por ejemplo, español o inglés, ¿no? Entonces eran los primeros profesores que llegaron, ¿no? Tiene un lado muy positivo, porque suplen un rol que el Estado no puede llegar por la lejanía. La parte que está más en cuestionamiento es cómo cambia la persona de las personas cuando entran, ¿no? Por ejemplo, había justamente en muchas comunidades, como con los Casanigua, había, por ejemplo, esta narrativa que venía del adventismo, que era el chamanismo, la bebida del masato, son cosas que son problemáticas, demoníacas, etc.
no lo hagas. Entonces, también tú puedes cambiar la perspectiva de una comunidad pequeña cuando tú vas a evangelizar, ¿no? Por ejemplo, igual, de hecho, en la Amazonía la visión de la sexualidad era muy diferente de la visión occidental en muchas comunidades, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad un poco más libre, y la llegada, por ejemplo, del adventismo a una sexualidad mucho más recatada, mucho más, digamos, no tan frecuente, bajo la idea del ascetismo, ¿no? De proteger el cuerpo, etc. ¿no? Entonces, nuevamente, aquí también hay una influencia que puede ser doble, ¿no? Yo puedo influenciar como comunidad a la religión local, como también pueden cambiar a mí mis preceptos, ¿no? Y finalmente ya la relación entre religión e ideología, ¿no? Que para mí es diferente de la religión con poder, porque los ejemplos que hemos visto acá, pues no son el poder en su grado más amplio, pero aquí lo estamos disgregando en algo mucho más político, ¿no? Y es la relación entre la institución religiosa y una institución política o una creencia política, ¿no? Básicamente, ¿no? A través de partidos o movimientos, ¿no? Entonces, nuevamente, no es lo mismo la iglesia evangélica de los domingos a ser parte de Con mis hijos no te metas, ¿no? Que es el colectivo más grande evangélico en América Latina, por ejemplo, que es activamente reaccionario contra derechos o la lucha de derechos progresistas, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo sea parte de una iglesia bautista local a que yo sea parte de Con mis hijos no te metas. Hemos visto la serie de exigencias, que es aceptar que mi religión vea la política, aceptar que yo tengo que marchar en las calles, etc., ¿no? Y nuevamente, la gente que dirige estos colectivos, si bien pueden ser pastores, pueden ser grupos, digamos, relacionados con una iglesia, pueden no tener la legitimidad completa de toda la institución religiosa, ¿no? Y puede haber disputas ahí, ¿no? Pero sí, aquí la discusión interesante es qué hace exclusivo a la religión en la política que no tiene otra serie de creencias sociales, ¿no? Y por un lado puede ser, uno puede decir, el grado de incuestionabilidad del dogma o del líder, ¿no? Quizás, mientras, es un poco usar un poco la idea de Weber otra vez, ¿no? Como los tipos de dominación, ¿no? Podría decir que la dominación que tiene un político con su gente es una dominación de tipo racional, en la cual enteramente se cree en, pues, tú legitimas racionalmente lo que yo digo, y si yo hago malas cosas me sacas. Pero algunos líderes religiosos dependen de un tipo de dominación carismática, que es la idea básicamente de que es a través de los valores que defiendo y de mi imagen que yo tengo legitimidad. Esto es exclusivo de la religión, ¿no? Muchos líderes puristas podríamos considerar que son carismáticos, no como Donald Trump, ¿no? Por ejemplo. Pero también es cierto que hay una situación interesante porque, claro, cuando yo tengo esta serie de valores morales de la religión, yo tengo esta serie de creencias fundacionales, yo me legitimo como aquel que las puede interpretar. Y si hay alguna religión tiene esa visión jerarquizada en la cual no todo el mundo puede interpretar de la misma manera con la misma legitimidad un texto o dar una guía moral, entonces ahí es más probable que este liderazgo se solidifique y que la capacidad de influencia sea mayor. Y ahí puede haber un matiz que tiene la religión organizada en comparación a otros grupos políticos, ¿no? Que hay un tipo de dominación, digamos, carismática y muchas veces incuestionable, ¿no? O que podría ser cuestionable, ¿no? Entonces, pero nuevamente, no es enteramente cierto que cuando la religión entra a la política, automáticamente es de derecha o ultraderecha, ¿no? Tenemos, sí, grupos religiosos de ultraderecha, el caso del Con mis hijos no te metas es muy sugestivo. Tienes, por ejemplo, las democracias cristianas en la mayoría de países, pues aquí en Italia, muy famosa, en Chile también llegó al gobierno, que eran más bien de centro, y tiene esta visión humanista cristiana que si bien reconocía, por ejemplo, la propiedad privada, todo lo demás, también reconocía la opción por los pobres. Y tienes del otro lado, la parte más extrema, digamos, más de izquierda, por ejemplo, la teología de la liberación, de la que hablábamos antes, ¿no? Más marxistona, etc. Entonces, nuevamente, no es que inherentemente, porque la religión es la política automáticamente conservadora, nuevamente, entre democracia cristiana, a grupos ultraconservadores, a grupos de izquierda, hay un amplio panorama, ¿no? Y nuevamente, aquí hay una relación simbiótica, ¿no? La religión recrea, reproduce y produce discursos sociales. La religión puede recrear discursos, ¿no? O sea, nuevamente, Con mis hijos no te metas recrea discursos reaccionarios con respecto, por ejemplo, a temas de género, a cuestionar, a imponer esta idea de la naturaleza, ¿no? El sexo es natural, está impuesto, ¿no? Entonces recrea un discurso que ya existe en la sociedad, pero a la vez produce discursos nuevos, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Con mis hijos no te metas es que la educación se está pervirtiendo y hay gente dentro del sistema educativo de Colombia, Perú, etcétera, que quiere, por ejemplo, homosexualizar a las personas, entonces se está creando nuevos discursos. Entonces, hay esa doble relación, ¿no? Yo puedo reproducir discursos antiguos, darle fuerza, o yo puedo crear nuevos discursos e imponerlos en el sistema social.
si se planteara una especie como de, digamos, un clash entre cuáles son los beneficios y perjuicios que te puede plantear el hecho de que esa relación entre la política y la religión genere unos discursos que de alguna forma benefician a la religión para poder ser, pues, tener más extensión, desde un punto de vista completamente objetivo y no, digamos, yéndose en el bias, digamos, de la religión, ¿cómo podrías decir por parte del gobierno o por ir a favor de forma deliberada de este tipo de prácticas, diciendo, porque claro, en contra o en oposición tú podrías hablar sobre que realmente esto te genera cámaras de eco, esto realmente genera una visión impositiva? ¿Cómo lo defenderías desde el lado contrario? Tengo interés, sin ser subjetivo. Claro, depende de la religión. O sea, yo creo que nuevamente, puedo utilizar la lógica de cohesión y de creencia fundacional y dogmas y como de autoridad a favor. Es decir, nuevamente, necesitamos ese tipo de cohesión, de exigencia, de compromiso moral que la religión te puede dar. Y nuevamente, hasta este punto, la mayoría de personas puede ver con mejores ojos a la religión como una institución comparativamente más altruista, con gente, militantes más honestos que un partido político. Entonces, la religión puede de alguna manera purificar o legitimar un partido político en la medida en que está exigiendo una serie de cosas morales, ¿no? Entonces, aquí nuevamente uno puede ayudarse a la otra. El partido político, como tiene que ser mucho más de negociación, por la propia lógica política de negociar, puede de alguna manera moderar o filtrar el discurso religioso para que sea más discutido, conversado, etcétera, en un proceso político. Pero a la vez, la religión puede ayudar a que el partido político tenga más legitimidad, se purifique, puede haber unos preceptos, ¿no? Si yo me alío con esta figura, yo como pastor puedo decir, ok, yo voy a ayudarte como partido político, pero quiero que saques a toda la gente que tiene escándalos de corrupción, de cochinadas, etcétera, ¿no? De hecho, hay en Estados Unidos una discusión muy interesante, porque hay una división muy fuerte entre grupos evangélicos. Hay muchos artículos de New York Times y otros que lo que dicen es, hay una cantidad importante de líderes evangélicos, creyentes evangélicos que dicen, ¿cómo demonios las iglesias evangélicas, ciertas iglesias evangélicas, pueden seguir apoyando a la facción más rancia y problemática del Partido Republicano con Trump? O sea, ¿cómo podemos apoyar a alguien que tiene acusaciones de misoginia, de abuso, y comentarios abiertamente aborrecibles contra personas, que ha hecho políticas públicas problemáticas, que ha incitado el riot en el Capitolio? Entonces, nuevamente, ahí lo que decimos, o sea, parte de las iglesias evangélicas han legitimado mucho a Trump, y han dicho, Trump ha traído de vuelta el cristianismo rural de los estados, digamos, no costeros, de vuelta a la política, apoya a Trump. Otras iglesias evangélicas dicen, no podemos apoyar a Trump porque es abiertamente contrario a nuestra visión moral. Entonces, depende mucho de quién apoye y cómo apoye, pero entonces sí puede haber contrapesos positivos. Es decir, yo no voy a legitimar a gente problemática en un gobierno o en un partido político. Si yo quiero ser tu aliado, pues quiero quedarme en ese cambio, ¿no? Y razonablemente, si el partido, la gente religiosa puede movilizar a muchas personas, probablemente yo voy a hacerle caso, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de los matices. ¿Sí se ve, no? Sí. Ajá, que es como mi slide favorita. Ya hemos estado introduciéndolos mucho, entonces vamos a sistematizarlo rápidamente. Nuevamente, como hemos visto al inicio, no todo presupuesto religioso es un dogma y no todo dogma es igual de estricto, y hemos visto entonces el grado de impacto que puede tener un dogma según quién lo está recibiendo, según quién lo está vendiendo, en qué contexto particular. Entonces no quedamos con la idea básica de los dogmas no se cuestionan nunca y toda la religión es dogmática, cuando claramente no es así, ¿no? Segunda, digamos, matiz importante de las religiones. Las religiones suelen incluir explicaciones racionales y analíticas, ¿no? Si uno ve muchos argumentos en favor de la existencia de Dios, tienen una base racional muy interesante, ¿no? Desde la famosa prueba de Pascal, ¿no? Esa idea de que en cualquier escenario me conviene de incertidumbre creer en Dios que no creer, ¿no? O la idea de que si yo creo en Dios y Dios no existe, no me pasa nada, pero si yo no creo en Dios y Dios existe, tengo problemas. Entonces, básicamente es la famosa prueba de Pascal, que es matemático. Tienes, por ejemplo, la justificación, por ejemplo, islámica hoy en día, muy interesante en muchos libros del Islam que dicen, o sea, la idea de Dios como arquitecto del universo, ¿no? O sea, esta idea de que el mundo está tan perfectamente compaginado, procesos están tan perfectamente diseñados que parece que alguien ha diseñado el universo, ha diseñado cosas, ¿no? Por eso, de hecho, el Vaticano promovió la teoría del Big Bang al inicio, ¿no? Porque era la idea de, bueno, esto prueba la perfección de la creación o prueba el origen de la creación, y ahora, por ejemplo, cuando además descubrimos ese orden del universo, más podríamos sospechar que hay alguien que ha creado eso, ¿no? Que no nació de la nada. Entonces, no es cierto que para explicar la religión tienes que alejarte y decir ciencia no, filosofía no. O sea, la filosofía y la religión han sido
casi una sola y han sido amigas, hasta, bueno, en un momento con la ilustración se separaron, etc. ¿no? De hecho, hubo una moción muy chévere en un torneo en inglés que era como esta cámara lamenta que la religión se ha alejado de la filosofía. Es una moción que a mí me encantó muchísimo. Y nuevamente, entonces, si hay, la teología puede explicar esas cosas, ¿no? Hay la epistemología cristiana, incluso, pero lo más básico, que creo que sirve para debate, es la idea de que uno puede justificar racionalmente y uno discute racionalmente, ¿no? La teología y las escuelas de teología lo que te hacen es discutir cómo interpreto la doctrina, cómo interpreto la parábola, cómo interpreto la alegoría, ¿no? Vimos hace un rato ese ejemplo de las parábolas, como la discutimos, y el tema del fanatismo y que es como cherry picking, las cosas, todo eso se justifica igual racionalmente, ¿no? Es como que, se me ocurre que así es, no que hay una choque, ¿no? Sí. Veo lo que dices de que se puede discutir racionalmente el tema de la religión, pero los dogmas, que son la base de la religión, ¿cómo lo discute racionalmente? O sea, como digo, o sea, el dogma fundacional probablemente se mantiene. Por ejemplo, nuevamente, María es la Inmaculada Concepción, Jesucristo resucitó, se puede generar la transformación, o la transfiguración, o la idea nuevamente de que se convierte la hostia y el vino en consagrados, en cuerpo y sangre de Cristo. Y ahí la discusión puede ser, ok, ese dogma lo aceptamos, pero ¿qué hay más allá? O sea, nuevamente, ¿qué hay más allá? O sea, ¿cómo este dogma luego genera discursos posteriores? ¿Okay? Nuevamente, Jesús resucitó. ¿Qué implica eso? Implica que va a resucitar pronto y que el fin está cerca, como dirán las iglesias, por ejemplo, o sea, como algunas iglesias algunas iglesias que creen que ya está a punto de llegar Jesucristo, implica que todavía va a llegar en cualquier momento, como eso cambia lo que interpretamos ciertos preceptos, ¿no? Por ejemplo, entonces, hay igual la forma en que el dogma impacta estas creencias, ahí hay un punto de discusión muy interesante, ¿no? La aplicación, ¿no? Somos una conexión religiosa, bueno, ¿qué nos conviene promover hoy en día, no? Por ejemplo, cuando hubo la reforma protestante, la escisión con el protestantismo, la Iglesia Católica lo que hizo en la Contrarreforma fue vender mucho la imagen de María en todas partes, ¿no? Priorizar mucho a la Virgen María en las representaciones, en las alegorías, en las iglesias, ¿no? El culto a las vírgenes. Se volvió muy importante, ¿no? Porque justamente algo que el protestantismo negaba era cualquier otra figura de santidad que no sea, en muchos casos, la figura de Cristo. Entonces, ¿cómo contrastamos esto? Priorizando a María. Entonces, nuevamente, es un dogma que priorizamos, es una figura, es una base fundacional que ahora vamos a priorizar mucho más a nivel mediático, visual, discursivo. Entonces, nuevamente, ¿qué priorizo? También puede ser un punto de discusión. Ya, como vimos esto antes, las personas pueden asumir versiones propias y personalizadas. Eso queda bastante claro, ¿no? Yo puedo ser muy católico y a la vez jugar al que cree en el tarot, cree en el chamanismo. Es muy común que haya estas visiones, estos inputs diferentes, hasta incluso contradictorios de las personas, porque somos contradictorios en general, ¿no? Vimos nuevamente que dentro de la misma religión las facciones son diferentes, no toda la religión es igual, ni siquiera es igual, puede haber una base, puede haber una mayoría, eso no es igual a que tengamos siempre la similitud en absolutamente todo, ¿no? Nuevamente, los rituales tienen diferentes función, significado y exigencia según el espacio. Nuevamente, en algunos lugares ciertos rituales, ciertos conceptos, de la purificación del cuerpo, pueden ser mucho más importantes, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando analizando una etnografía sobre la Virgen del Carmen en un pueblo de Cusco, en Perú, que tiene un significado muy fuerte y muy diferente a otras fiestas de otras vírgenes, porque la Virgen del Carmen es una virgen mestiza, ¿no? Es una virgen que viene de España y se mudó a Cusco, y la identidad de la gente en este pueblo, en Pocartambo, es mestiza. Entonces ellos necesitan ese ritual para revalorizar y volverse a conectar con esa identidad mestiza. Entonces, nuevamente, ese ritual o esa celebración de la Virgen del Carmen es mucho más intensa en ese lugar que en otros lugares, dada la condición particular de ese lugar. Entonces, nuevamente, eso es importante siempre reconocer. Luego, esto es lo que pasa que es interesante, y es que el abandono de una religión no es un proceso lineal ni completo, ¿no? O sea, a veces en debate sacamos siempre este impacto, ¿no? Como la gente se va de la religión, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tan fácil es irte de una religión? O sea, primero, si tú eres alguien muy creyente, que tú estás dentro de una institución religiosa y estás muy convencido, es muy poco razonable que tú a las 8 de la mañana digas, bueno, me voy, total. No, porque razonablemente es la institución, no solamente la creencia, sino la institución, lo que te da sentido a tus días. Es el espacio que compartes, es la figura en la que te escuchas, es el lugar donde tú te defiendes del mundo exterior. O sea, entonces, nuevamente, si decimos, no, la Iglesia Católica tiene que hacer A cosa, ¿no? Tiene que aprobar tal cosa. Es que los más conservadores se van a ir, ¿no? Pero, si son o sea, nuevamente, si tú entiendes los más conservadores como los más devotos,
los más devotos no se irían, porque racionalmente es el lugar donde quieren estar. Pero sí puede ser cierto que mucha gente muy conservadora, pero no tan devota a la institución, se van. Que es lo que hemos visto hoy en día en América Latina, ¿no? Donde cada vez más las iglesias evangélicas cobran muchos más fieles y seguidores, y muchas de esas iglesias son aquellas que han adaptado a discursos más conservadores que la iglesia católica, ¿no? Hoy en día, cuando ve el espectro, la iglesia católica, yo creería en la mayoría de casos, por ejemplo, en el caso peruano al menos, está en muchos casos a la izquierda de las iglesias evangélicas, en un espectro político, en muchos temas sociales, ¿no? Entonces, mucha gente que era muy conservadora en sus preceptos, pero no era tan devota a la institución, lo que ellos paulatinamente dejarse de la iglesia católica y acercarse a la iglesia evangélica, ¿no? Pero no es un proceso del día a la mañana, ¿no? Mucha gente cambia de religión más que tema generacional, ¿no? Yo no soy seguro de la religión en la que estoy, entonces soy criado católico, pero me voy acercando de a pocos a la iglesia evangélica. Entonces, no es como que a la noche a la mañana se dé este cambio, no se da igual en todas las personas, dicen alguien, nuevamente, practicando, no muy practicante, puede ser más fácil irse, pero nuevamente, nadie quizás se vaya del todo nunca, ¿no? Algunos preceptos siempre se mantienen y por lo tanto es importante siempre notar eso, ¿no? Perdón, por como quedan unos 7 minutos, Mauricio, dejo también para que veáis si queréis avanzar o no, para ajustarnos el tiempo y que puedan hacer el desempeño, ¿vale? Ya, perfecto. Vamos entonces solamente a pasar algunos pues, básicos y... Vamos a pasar luego la... O sea, igual lo van a tener todo, o sea, esa es la parte más interesante, como la discusión a nivel de debate, los matices, ya lo demás es información que igual la pueden buscar, pues brevemente, a ver, sí. Ya, bueno, presentarnos algunas cosas básicas de la Iglesia Católica, ¿no? Tenemos la creencia funcional en Jesucristo, ¿no? Y hemos hablado un poco de las divisiones generadas, por ejemplo, de las iglesias protestantes, ¿no? Con Lutero y Calvino, las iglesias ortodoxas, ¿no? Cosas que definen a la Iglesia Católica que son importantes, por ejemplo, la creencia también en santos, ¿no? La idea de santificar a demás personas, la idea de la Virgen, entonces, por ejemplo, si tiene Iglesia Católica y no tiene las iglesias protestantes, ¿no? Por ejemplo, representaciones de Cristo, ¿no? Otras religiones no representan a su Dios, ¿no? Por ejemplo, Alá no es una figura, no está prohibido tener una imagen de Alá en el Islam. En cambio, Dios está en un montón de lugares, ¿no? El hombre barbudo que ve hasta al lado de Cristo y la cruz, etc., ¿no? Estamos todos representados, ¿no? Nuevamente, hay dogmas como la idea del pecado original, ¿no? La resurrección de Jesucristo, la Eucaristía, etc. Y tienes estos ritos de pasaje, ¿no? Muy comunes, ¿no? La primera comunión, confirmación, matrimonio. Como ya hemos visto, alrededor de la discusión hay una discusión jerarquizada, ¿no? El Papa, que es pues el máximo exponente de Dios en la tierra, ¿no? Cardenales, que son los que se ven a nivel de país, párrocos a nivel local, ¿no? Nuevamente, no solamente la Biblia, otros textos importantes, por ejemplo, son las encíclicas, ¿no? Las encíclicas son documentos que la Iglesia pone sobre temas sociales, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la doctrina social de la Iglesia? Nuevamente, si bien hay divisiones, los preceptos que generalmente uno encuentra en las encíclicas es que hay una preferencia por los pobres, es decir, si hay en la mayoría de textos de la Iglesia, católica sobre todo, un fuerte discurso de preferencia por los pobres, de rechazar la desigualdad, de rechazar la pobreza extrema, de rechazar la codicia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que define mucho la Iglesia Católica y, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, es por eso, por ejemplo, la mayoría de obreros católicos votan demócrata, no votan republicano, por ejemplo, o lo hacían históricamente con Kennedy y otros, ¿no? En la defensa de la paz, también es algo muy constante en todas las encíclicas, ¿no? Hay una lógica colectivista, sí, pero ojo, la mayoría de encíclicas sí tienen un respeto por la propiedad privada, ¿no? O sea, nuevamente, que yo tenga una noción preferencial por los pobres, de una lógica comunitarista, colectivista, de defensa de los vulnerables y de los marginados, no es igual a que yo sea marxista y no cree en la propiedad privada. Entonces, nuevamente, ahí está un poco la moderación que tiene la doctrina social de la Iglesia, o sea, la que está oficialmente. Pero corrientes hay diferentes con la teología de la liberación, ¿no? Hemos tenido escándalos y controversias, ¿no? Por ejemplo, las disputas entre facciones, ¿no? Ahora que Francisco, que es más progresista o más liberal de entrado, hay disputas, por ejemplo, con la parte conservadora de la Iglesia, ¿no? Había escándalos mediáticos, o los conocemos, y por ejemplo, este escenario, ¿no? De fieles que están prefiriendo iglesias evangélicas, por lo que hemos estado viendo hace un momento, ¿no? ¿Se ve? Allá. Esto también es otro fenómeno que en debate sale mucho, que son las iglesias protestantes con el espectro de la cristiandad, ¿no? He preferido ese término porque ahí se incluye a toda aquella congregación que tiene preceptos cristianos, pero no necesariamente protestantes, ¿no? Hay nuevamente bautistas, adventistas, cuáqueros, etc., ¿no? Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, las iglesias universalistas son mucho más liberales
creen en el universalismo, ¿no? En el acceso, por ejemplo, a valores religiosos, etc. Comparado, por ejemplo, a lógicas más adventistas o calvinistas que son más exigentes, ¿no? Los puritanos, por ejemplo. Nuevamente, como te digo, hay algunas que pueden tener cosas progresistas. En el espectro evangélico, las que más se reconocen en debate, ¿no? Son las iglesias políticamente alineadas con lo conservador, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? Y que es el concepto, dos conceptos que ya hemos mencionado, ¿no? Porque he estado adelantando esto, entonces como que ya no pasa nada si nos apuramos. La idea primero del ascetismo, ¿no? La de purificación del espíritu mediante el cuerpo, y por eso es que muchas de esas iglesias promueven muchos comportamientos morales con respecto al cuerpo, ¿no? No tomes, no tires, cosas así, básicamente, ¿no? O sea, no siempre, ¿no? Pero mucha moderación, pues, por ejemplo, el tema del cuerpo, ¿no? Eso es lo importante en muchas de esas iglesias, ¿no? Y también los rituales son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, vemos en los rituales neopentecostales, que son muy famosos, ¿no? Los que están ahí, saltan y gritan Dios, etc. Es un ritual mucho más exhaustivo, mucho más como digamos, dramático que otro tipo de rituales, por ejemplo, católicos, no una misa más solemne, ¿no? Entonces también depende mucho de la parte performática. Y como decíamos, la ética protestante y la teología de la prosperidad. Ese es el último concepto en el que quiero detenerme antes de pasar a cerrar con el plan. Nuevamente, como hemos visto, esta es una teoría que tiene muchas discusiones, disputas, pero creo que igual todavía es válida. Y es esta idea de que muchos de los iglesias protestantes han mantenido estas visiones, por ejemplo, de exaltación del trabajo, ¿no? Es mediante el trabajo en que nos purificamos, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos teólogos católicos por mucho tiempo veían el trabajo como algo que no te acercaba a Dios, porque tú tienes que pasar tiempo rezando, pasar tiempo, por ejemplo, en oración, en devoción, y el trabajo era algo mundano, que te alejaba de Dios. Pero lo que, por ejemplo, defienden Lutero y otros, ¿no? Por ejemplo, los puritanos, es la idea de que más bien es mediante el trabajo que tú estás comprometiéndote a Dios y exaltando eso, ¿no? Tu trabajo está destinado a la obra de Dios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí también se promueve mucho el ahorro, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de padres fundadores, como Benjamin Franklin, defendían esta idea del ahorro en Estados Unidos, relacionada, por ejemplo, con sus creencias puritanas, luteranas, calvinistas, ¿no? Entonces, por eso también la lógica del ahorro y la adquisición de capital, ¿no? Y esto se ha traducido en la teología de la prosperidad, ¿no? Aquel discurso hoy en día, por ejemplo, motivado por muchas iglesias de derecha, iglesias populistas en América Latina y en Estados Unidos, que creen que la prosperidad económica se alinea con lo divino, ¿no? O sea, básicamente es deseable tener prosperidad a nivel de religión, y además eso puede ser interpretado como un voto de Dios, ¿no? Como una visión religiosa. Una pregunta rápida. ¿Los protestantes entienden entonces que, por ejemplo, que estamos atacados por la Iglesia Católica, que dedicarte a la inversión y a dar préstamos es una actividad válida que tú puedas ganar, por ejemplo, la salvación a través de dedicarte a esa actividad? No, o sea, depende mucho de qué iglesia en particular, pero sí es cierto que dentro de una cantidad importante de estas iglesias sí se promueve, entonces, por ejemplo, el lucro como algo que es deseable, ¿no? Lo que decía Weber era que esto, o sea, la religión ya no influenció, o sea, influenció en el mercado, pero ahora el mercado ya funciona sin religión. Pero lo que vemos aquí es que igual en ciertos grupos interesantes, ¿no? Por ejemplo, cercanos al Partido Republicano en Estados Unidos, se promueve, ¿no? La idea de la prosperidad económica, ¿no? O sea, gana dinero, gana esto en favor de Dios, etc., ¿no? Nuevamente hablamos de la misión evangelizadora, vemos el ejemplo de los adventistas en la selva, y se puede utilizar tanto a favor como en contra, ¿no? Y la misión política, que ya hemos visto con hijos norteamericanos, por ejemplo, o con el Partido Republicano en Estados Unidos, ¿no? De hecho, el Partido Republicano era un partido que no era tan conservador a nivel religioso hasta los 80, cuando Ronald Reagan dijo, ¿y si dejamos todos los votos rurales de la derecha conservadora? Lo hizo, ganó la elección, y el Partido Republicano se entró muchísimo más a esa posición, digamos, con la derecha evangélica, ¿no? Finalmente, algunas cosas básicas del Islam también son importantes, ¿no? La creencia fundamental en Alá, ¿no? Las enseñanzas de Mahoma. Ojo, Mahoma es un profeta, no es el hijo de Dios, no tiene la misma categoría en teoría de Jesucristo, porque Jesucristo en el catolicismo y en el cristianismo es Dios. O sea, es la idea de la Trinidad, ¿no? O sea, básicamente eso es así. En cambio, en el caso de Mahoma es un profeta, ¿no? No es en teoría Dios per se, ¿no? Pero igual tiene un grado significativo como de dignificación, ¿no? O sea, lo vemos como alguien superior, ¿no? En general, ¿no? El texto primordial, sobre todo, es un texto como el Corán, que a diferencia del texto de la Biblia, no es narrativo. Es mucho más alegórico, no tiene como esta lógica narrativa de Jesús nació, vivió, murió, sino que es mucho más de las enseñanzas directas de Alá, ¿no? Entonces, eso puede ser utilizado a nivel de debate, por ejemplo, ¿no? O sea, es más fácil en la Iglesia Católica ver la narrativa de cómo era Cristo, comparte como Cristo, todo lo demás. No está fácil en el caso del Islam, porque
como digo, Alá no se hizo hombre, ¿no? No está representado en un ser humano como se hizo Cristo, ¿no? Bueno, aquí importante la división fundamental, la más básica que hay que saber en cada debate, sunitas y chiitas, ¿no? Sunitas son la gran mayoría, chiitas son la minoría, y también tienen, por ejemplo, hoy en día vinculación geopolítica, ¿no? Por ejemplo, sunitas, si no me equivoco, están con una facción, por ejemplo, creo que Arabia Saudita, si no me equivoco, y por ejemplo, Irán chiita, entonces como que hay estas divisiones importantes. A nivel geopolítico, la diferencia parte del origen, ¿no? De quién es el sucesor de Mahoma. Los sunitas hacían uno, los chiitas hacían otro, pero hoy en día también, por ejemplo, la interpretación de textos es diferente, si no me equivoco, los chiitas son un poco más abiertos, pero claramente aquí se mimetiza religión con política, porque nuevamente ahora esa división también se ve en el plano geopolítico, ¿no? La organización del Islam, justamente por estas divisiones y por otras cosas en general, no es centralizada, como por ejemplo el catolicismo, ¿no? O sea, no hay un papa, no hay una figura fundamental que centraliza todo, sino que el Islam tiene diferentes como figuras importantes, pero no hay una por encima de todo. Eso puede ser bueno en un debate porque hay más diversidad de interpretación, pero eso puede ser malo porque no hay cohesión y porque es más difícil con quién negociamos, ¿no? Entonces, depende de cómo lo ponderemos en un debate, ¿no? Y aquí, nuevamente, hay muchas facciones, ¿no? Nuevamente, Islam, como hemos visto antes, religión no es igual a ultraconservador fanático, Islam tampoco es fanático, a pesar de que el tío Bush y muchos otros han querido vender esa idea, no es cierto, ¿no? O sea, tienes desde las hermandades musulmanes que pueden ser conservadoras, pero que igual han aportado, por ejemplo, en la primavera árabe. De hecho, muchos grupos musulmanes, o la hermandad musulmana, como en Egipto, creo, o en Túnez, apoyaron sacar a dictadores del poder, entonces pueden ser conservadores, pero aún así pueden tener esa relación con las personas sociales. Hay socialismo islámico, el feminismo islámico, pues nuevamente la religión es maleable y por lo tanto tiene muchas facciones diferentes, ¿no? La relación con gobiernos también es matizada. No es lo mismo una religión que tiene bajo completa disposición, por ejemplo, la doctrina del Corán, a una religión que tiene una influencia musulmana, pero que no es principalmente como enteramente musulmana, por ejemplo Egipto, no sé. Pero por ejemplo, tienes el caso de Irán, donde tienes un presidente, pero también tienes un ayatollah, que es básicamente una figura que interpreta el texto, que tiene incluso más poder en teoría que el presidente en Irán, ¿no? El ayatollah Khomeini u otros, ¿no? Y bueno, por último cerramos con los imanes, que son quienes dirigen la oración colectiva en una mezquita y una comunidad musulmana entre los suníes, que puede ser un paralelismo, por ejemplo, con los sacerdotes católicos. Bien, ya pues el último concepto, finalmente, le pueden tomar foto, es sincretismo. Y es lo que ya hemos explicado antes, ¿no? Cómo nos relacionamos culturalmente con la religión. Tienes la presentación. Mejor todavía. Pero básicamente, con su cierre, ¿no? Las religiones son procesos dinámicos y cambiantes, se adaptan, ¿no? Como los apus, las montañas, fueron reinterpretados en las vírgenes. Entonces, las vírgenes muchas veces en América Latina son de una forma triangular para recrear los apus. También, por ejemplo, las vírgenes en Egipto tienen muchas de las formas y figuras de la diosa Isis, ¿no? Por ejemplo. De igual manera, la reinterpretación no es solamente de un lado, ¿no? Porque, como decimos, en el caso de América Latina, cuando los conquistadores extirparon las idolatrías de los indígenas igual mantuvieron parte de su fe metida dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, con el chamanismo, ¿no? Y nuevamente, hoy tenemos santos de la calle, ¿no? Sarita Colonia, la Santa Muerte, Santo Narco, por ejemplo, es decir, podemos santificar nosotros mismos a alguien, utilizar la religión católica, por ejemplo, con creencias locales fundadas. O sea, nuevamente la religión es dinámica, es cambiante, es contradictoria, es muy interesante, y creo que da para mucho el debate. Creo que ojalá esto que hemos visto haya servido, y con eso ya pues podemos hablar.